Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del 11 de marzo del 2022. Entonces es un gusto porque estamos estudiando la teoría de juegos. Y como ustedes verán, miren lo complicado que se va formando en la interpretación, pero de aplicación, ¿sí? En diferentes tipos de campos, no solamente en el campo de la economía, de la biología, etc., de muchas otras aplicaciones. Veamos la siguiente aplicación. Equilibrio de Nash, guerra de publicidad. Entonces, pierdo el tiempo porque estoy admitiendo a los compañeros y de que no se pierda la clase. Vamos a dar lectura a este contenido. Dice, las compañías A y B forman un duopolio en el sector de grandes almacenes de supermercados. Aquí está la compañía A y la compañía B, el jugador 1, el jugador 2, ¿de acuerdo? Y ambos tienen estrategias, La compañía A tiene dos estrategias, hacer publicidad o no hacer publicidad. Y la compañía B tiene dos estrategias, las mismas. Solamente que estos pagos son diferentes, de acuerdo a los cálculos que se han realizado, estimaciones, son diferentes dígitos. Entonces, una dupla, ¿sí?, de guarismos, acá, un binomio, si quieren llamar así, da información de la siguiente manera. Es decir, el primer valor es con referencia a el jugador 1 y el segundo con referencia al jugador 2. Entonces, ese es el concepto. Si estas fueran utilidades logradas en años de trabajo, entonces, en 10 años de trabajo, entonces esto se diría que son 10 millones, ¿sí?, que ganaría la compañía A si hace publicidad, pero cuando la compañía B también hace publicidad y tiene un pago esperado de 5. Se supone que en este contexto hay cierto tipo de información que no conocen estos jugadores de manera anticipada. Entonces son consideraciones que vamos a hacer un poquito luego. Entonces, veamos. Dice, acá está. Nuevamente volvemos a leer el problema. Las compañías A y B forman un duopolio en el sector de grandes almacenes de supermercados. Ambas destinan una gran inversión en publicidad medida en millones de bolivianos. Y se adjuntan las utilidades esperadas en la siguiente matriz de pagos. Esto es lo que está aquí, lo que dice aquí adentro son utilidades esperadas en cualquier tipo de moneda, ¿no? Millón por millón de dólares, ¿no? Esperadas en la siguiente matriz de pagos. Esta es la matriz de pagos, sabemos que esta es la matriz de pagos, así la hemos denominado desde un principio. ¿Cuál será la decisión óptima para el duopolio? Existe, por supuesto, un método, sí, que nos va a permitir poder llegar a encontrar el equilibrio de Nash, razonando de la siguiente manera. Es decir, ese concepto de dominancia que habíamos estudiado en la anterior clase, entonces, en este momento, volvemos a aplicarla. Y decimos, fíjense, todos los valores, ¿sí?, que están antes de la coma corresponden al jugador 1 y los que están en el segundo lugar corresponden al jugador 2. Entonces, en el razonamiento, ¿cierto? En el razonamiento, si la compañía A hace publicidad, ¿sí?, y la compañía B hace publicidad, gana 10 la compañía A. Entonces, si la compañía A no hace publicidad y la compañía B hace publicidad, solamente se gana 6 millones. Y 10 es mayor que 6. Pero fíjense, acá 15 es menor que 18. 15 es menor que 18.
Entonces, no hay compatibilidad como para poder ejecutar dominancia desde el punto de vista del jugador 1. Pero desde la perspectiva del jugador 2, que es la compañía B, dice que existe una estrategia dominante porque dicen, miren, los números, los segundos números después de la coma corresponden al dominio del jugador 2. Por lo tanto, fíjense, 5 es mayor que 0 y 8 es mayor que 2. Entonces, este jugador 2, la compañía B, nunca va a jugar a no hacer publicidad. Entonces, como hay dominancia, en este caso hay dominancia, desde la perspectiva, desde el punto de vista del jugador 2, entonces ya sabemos anticipadamente que la compañía B nunca va a ir por no hacer publicidad. Entonces se va a inclinar siempre por hacer publicidad, siempre por hacer publicidad. Entonces, como hay en aplicación del concepto de dominancia que hemos estudiado en la anterior clase, entonces podemos, ¿cierto?, podemos eliminar esta columna. Y como eliminamos esa columna, entonces simplemente obtenemos una nueva matriz con solamente esta columna. Un poquito voy a subir para que... Ahí está, miren, aquí está la compañía B. Es la misma, pero ya sin esta columna, ¿cierto? Sin esta columna. Y bueno, y acá, ¿sí? Desde la perspectiva del jugador 1, ¿qué es lo que más le conviene? Le conviene hacer publicidad, porque 10 es mayor que 6. ¿Concreto? Por supuesto que sí. En cambio, la compañía B ya no tiene con qué comparar, ahí se quedó, ahí nos hemos detenido acá, y resulta de que solamente el jugador 2 tiene estas posibilidades. Y por supuesto que le conviene hacer publicidad porque gana 10, ¿sí? Y no le conviene hacer publicidad porque solamente gana 6. Por lo tanto, es mejor para el jugador 1 hacer publicidad. Y punto, ahí quedó. En este momento ya no se puede hacer nada más. Entonces se dice que se ha llegado al equilibrio de Nash. ¿Y cuál es la respuesta? De que al jugador 1 le conviene, ¿sí?, hacer publicidad, y a la compañía B también le conviene hacer publicidad porque es el punto donde ambos tienen mejor utilidad. ¿Me he dejado entender? Sí, un poquito medio complicado. A ver si alguien que está en el grupo, si quisiera participar o quisiera que se aclare esta metodología. Sí, no tiene que perderme de vista, estimados estudiantes, porque Te si no, dije, sí, dígame. una consulta. Dígame, señor. De la compañía de hacer publicidad, que es 5, Un pero momentito, ese por favor. 5 no es mayor que 8. No entendí bien. Esa parte me lo podría aclarar, por ¿Cómo no, favor, cómo no, Inge. cómo no? Sí, voy a aclararse inmediatamente. Voy acá. Acá. Ya. Dice que desde la perspectiva de este jugador 1, ¿sí? Fíjense, no hay coherencia, porque fíjense, no hay dominancia si empezamos por el jugador 1, no hay dominancia, ¿sí?, en los valores que tenemos acá, que por supuesto son los pagos esperados o luego las utilidades que indican problema. 10 evidentemente es mayor que 6, pero 15 es menor que 18. Consiguientemente, arrancando desde el punto de vista del jugador 1, definitivamente nos trancamos. No se puede aplicar el concepto de dominancia. Pero, atención, desde el punto de vista del jugador 2, sí, que corresponden a los segundos números de estas duplas, en cada una de las casillas, entonces se resuelve de la siguiente manera. 5 es mayor que 0 y 8 es mayor que 2. Por lo tanto, esta columna, ¿cierto? Esta acción, ¿sí?, hacer publicidad,
tiene dominio sobre esta otra, aplicando el concepto de la dominancia. Consiguientemente, eliminando esta columna, la matriz simplemente queda reducida a esta de acá, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el jugador 2 ya no tiene dónde más jugar, porque ya ha jugado, ya ha eliminado la columna 2 y solamente quedaba en la columna 1. Entonces, ¿quién le toca jugar? El jugador 1, y el jugador 1 tiene estas dos posibilidades, y por supuesto que hacer publicidad es mayor que no hacer publicidad. Por lo tanto, se ha llegado al equilibrio de Nash. Pero en forma general se dice que para ambas compañías les conviene hacer publicidad para obtener mejores utilidades. Punto. Ahí, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ahora vamos a entrar a un capítulo muy interesante de la teoría de juegos, porque les comento que expresado de la forma normal, ¿sí? Con matriz, se puede llegar a tomar buenas decisiones, pero se analiza aún más, con un poco más de profundidad y bajo ciertas normas para cierto tipo de juegos que vamos a ver enseguida, que vamos a ver justamente acá. Estamos estudiando la representación en forma extensiva de un juego. Vamos a ver en los juegos más elementales. Por supuesto que cada uno de estos puntos tiene mayor profundidad, pero no es el caso, ¿no? No estamos en un curso de teoría de juegos de una carrera, ¿no? De una carrera de economía, algo así. Solamente nosotros estamos utilizando para conocer la metodología para nuestros fines. Pero de todos modos ya tiene una orientación, hacia la administración, hacia la toma de decisiones, que es el siguiente capítulo que vamos a estudiar. Continuamos. Entonces, fíjense, en este caso, para representar en forma extensiva un juego 2x2, que podría ser esta de acá, vamos a ir un poquito más arriba. ¿Qué tal si me lo llevo esta matriz? Me haré un copy, y me lo voy a llevar en extenso acá. Acá está. Vamos a poner aquí, aunque no corresponde, pero nos va a mejorar la comprensión, ¿no? Entonces, aquí voy a pegar. Ah, qué bueno, pegó. Muy bien. Vamos a grabar más de paso. Vamos a grabar. Y acá podemos ver, ¿sí?, cómo podríamos representar. Fíjense, este es el jugador 1, la compañía que está aquí. ¿De acuerdo? Y la compañía A, que es el jugador 1, tiene dos estrategias, hacer publicidad y no hacer publicidad. Para nosotros se van a denominar estrategia A y esta otra estrategia B. ¿De acuerdo? Bien. Y cuando concluye el jugador 1 concluye de tomar sus estrategias, entonces el jugador 2, que está acá, la compañía B, puede tomar también dos estrategias, que pueden ser la estrategia A y la estrategia B. Y cuando el jugador 1 toma la estrategia B, entonces el jugador 2 puede tomar, ¿sí?, la estrategia A o la estrategia B, que es esta de acá. Entonces, en consecuencia, ¿sí?, podemos expresar, ¿sí?, como pago. Esa P vamos a indicar que es un pago, y ahí dice, ¿no? Donde P es el pago correspondiente. Ahí está el pago correspondiente. ¿Qué pago correspondiente? Dice, el jugador 1, dice, en el primer movimiento, el jugador 1, ¿sí?, toma la decisión de la alternativa A. Esta de acá. El jugador 1 toma la alternativa A, coma. Y el jugador 2, ¿sí?, el jugador 2, ahí dice el pago del jugador 2, que toma la estrategia A, entonces ese es el valor que colocamos acá. Seguimos, ¿no? Cuando el jugador 1 toma la estrategia A, el jugador 2 puede tomar, cuando toma el jugador 1 la estrategia A, el jugador 2 puede tomar estas dos estrategias, ¿no? La estrategia A y estrategia B, que estamos llamando. En otras palabras,
hacer publicidad es la estrategia A y no hacer publicidad es la estrategia B. Simplemente que aquí ya está especificado de una manera un poco más general, ¿no? Acá, entonces, ¿cómo vamos a ver estos pagos que están? Pago, ¿sí? De el jugador 1 que toma la estrategia A, que es este de acá. Y el jugador 2, dice el pago que el jugador 2 asume la estrategia B, asume la estrategia B. Acá lo propio, ¿no? El jugador 1 puede tomar la estrategia B. El jugador 1 puede tomar la estrategia no hacer publicidad. En ese momento, sí, el jugador 2 puede tomar dos estrategias. La estrategia A, que es hacer publicidad, y la estrategia B, que es no hacer publicidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer la lectura de esta dupla de pagos que se encuentra acá? Dice, es el pago que toma el jugador 1, ¿sí? Y toma la decisión B, la estrategia B, que es esta de acá. Y esta de acá, el jugador 2, dice, es el pago del jugador 2 que toma la estrategia A. Consecuentemente, vamos a leer este valor, ¿sí? Este valor que está acá. Dice, es el pago, ¿sí? que toma que toma el jugador 1 como estrategia B y el jugador 2 toma la estrategia B. Y esos son los valores. Entonces, hasta ese momento, un poco teórico, por supuesto, pero vamos a ver enseguida qué es lo que podemos hacer. Antecitos vamos a hacer una teorización. Nos va a servir un poquito más esto para poder comprender una aplicación. Dice, un conjunto de información es un conjunto formado por nodos entre los cuales un jugador no puede distinguir su posición en el juego cuando toma una decisión. Y es importante porque si el jugador ya conoce lo que podría pasar después, entonces no corresponde a este tipo de juego. Atención. Es decir, al conjunto de nodos conectados mediante líneas discontinuas. Generalmente esto ocurre cuando el jugador no puede observar las acciones que toman los jugadores en los nodos predecesores. Es decir en los que le han precedido, ¿sí? No conoce en un punto, en un nodo. Entonces, en ese momento, tiene dos alternativas, pero no conoce lo que está atrás. Esa es la condición. Atención, por favor. Esa es la condición. Todo nodo de decisión pertenece al conjunto de información. Bueno, eso es de hecho. ¿ven? Todo nodo pertenece a un conjunto de información. Todos los nodos que pertenecen al mismo conjunto de información tienen el mismo número de sucesores inmediatos y deben tener el mismo conjunto de acciones sobre las ramas, diferentes acciones que un jugador puede elegir, que conducen a esto. Si no fuera así, el jugador podría distinguir entre los nodos. Es otra condición adicional además, ¿no? Cada juego en forma extensiva posee una representación en forma normal. Esto, pongan atención porque se puede expresar de una manera, pero no normalmente de la otra. Cada juego en forma extensiva posee una representación en forma normal. ¿Cuál es la forma normal? Es la forma de representación en matriz. Sin embargo, cada juego en forma normal puede poseer más de una representación en forma extensiva. Miren cómo cambia el concepto acá. Entonces, siempre dice un juego en forma extensiva posee una representación en forma normal. Pero una forma normal puede tener no solamente una, sino varias representaciones de forma extensiva. En ese sentido, dice, existe una discusión sobre si en realidad los juegos en forma normal contienen toda la información requerida, ¿no? Porque pareciera que no. Siempre los jugadores tratan de obtener la mejor información posible para poder tomar decisiones, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en la guerra, o sea, para tomar una decisión de bombardear a un lugar, o sea, tienen que tener toda la información de inteligencia, todo exacto, ¿no? Para lanzar un misil de manera milimétrica, ¿no? Para hacer el mayor daño posible al enemigo. Acá. Estos son algunos de los elementos que hemos visto, elementos teóricos que nos van aclarando un poco más la idea, ¿no? Dice, en este sentido, existe una discusión sobre en realidad
los juegos en forma normal contienen toda la información requerida, ¿no? Porque de diferentes maneras se pueden expresar de manera extensiva y, bueno, eso es una paradoja. Sin embargo, los juegos estáticos, los one-shot games, poseen una buena representación en forma normal al no existir discrepancia entre en la información entre esta representación y la forma extensiva. Nosotros vamos a sostener este último párrafo, es decir, evidentemente es muchas veces mucho más complejo de lo que nos ha parecido hacer. Así que vamos a tomar algunos ejemplos sencillos, pero que nos van a guiar en la conducta de la toma de decisiones. ¿De quién? Del decisionista. No creo que sea muy difícil, ¿sí?, para su hábil inteligencia poder representar lo que habíamos visto teóricamente en un momento atrás a través de esta forma normal, ¿sí?, con su representación extensiva. ¿De acuerdo? Entonces, el último párrafo decía que nosotros nos vamos a ocupar de aquellas formas extensivas que tienen una representación normal. ¿De acuerdo? Y si tienen otras formas de representación extensiva, no es nuestro problema, no es el objeto de análisis de esta parte de la teoría de juegos. Bien, empecemos. Aquí está el jugador 1 y el jugador 2 se encuentra representado en en los segundos nodos. Entonces, el jugador 1, o sea, puede ir por arriba o puede ir por abajo. E ir por arriba expresamos con la letra A, e ir por abajo con la letra B. Cuando el jugador 1 toma la decisión de ir hacia arriba, ¿cierto?, por acá arriba, entonces el jugador 2 sí puede ir por la izquierda o puede ir por la derecha. Entonces el jugador 2 puede ir por la izquierda o por la derecha. Muy bien. Si el jugador 1 sí tomó la decisión de ir por arriba y el jugador 2 tomó la decisión de ir por la izquierda, entonces estamos hablando de este valor, de estos dos valores que están acá, por lo tanto se representan 2.5. Si el jugador 1 ha tomado la decisión de ir por arriba y el jugador 2 ha tomado la decisión de ir por la derecha, entonces tengo que representar este valor. Y aquí está representado como 5.2. Y ocurre lo propio, ¿no? Ahora el jugador 1 sí toma la decisión de ir por abajo. Y el jugador 2, o sea, puede tomar en ese momento dos decisiones, de ir por la izquierda e ir por la derecha. Si va por la izquierda, entonces el valor, ese es el conjunto de valores, ¿sí?, que representan el pago para ambos jugadores. E ir por la derecha, entonces le significan, ¿sí?, le significan 3 para el jugador 1 y por supuesto 1 para el jugador 2 en esa dupla que se representa en ese punto. Entonces, ¿saben? Todo el resto del análisis tiene correspondencia con lo que acabo de mostrarles. Así que quiero, por favor, que en este momento me indiquen si es que algo no está comprendido. Todo claro, Inge. ¿Claro? Muy bien. Tal vez una persona sin que tenga vergüenza, no se preocupe. Entonces, por supuesto que toda intervención voy anotando, ¿no? Veo el nombre que está hablando y inmediatamente anoto. Discursos. Todo claro, Inge. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Hacia adelante. Es que alguna vez me he tocado pues con algún estudiante que doy instrucciones como las que le estoy dando y toma la palabra, ¿no? Y ha tomado la palabra así como unos 5 minutos de la clase para expresar sus sentimientos. Y es un problema, ¿no? Porque no se le puede parar, ¿no? Un discurso como en el sindicato, así, ¿no? Efusivo, todo. Por esa circunstancia. Bueno, de todos modos volvemos a lo nuestro. Como aquí se ha entendido, entonces, aquí está la explicación de lo que acabo de decir. Leeremos
parrafito, nada más. Leemos el segundo párrafo, dice. Por otro lado, dice el jugador 2 sabe que el jugador 1, por otro lado el jugador 2 sabe que el jugador 1 le conviene ir por arriba, por tanto al jugador 2 le conviene ir por la izquierda ya que obtendrá mayores pagos. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a leer nomás todo, leeremos los tres párrafos, ¿sí? Para tener una mejor comprensión y del proceso, ¿sí? De decisión, que es lo interesante. Esto es lo que nos ha enseñado la teoría de juegos, es a poder procesar la información, ¿no? Y convertirla en un sistema y luego verificar cómo funciona el sistema a través de los números que en este caso se corresponden con los pagos. Entonces, el jugador 1, que está acá, sabe que el jugador 2, dice, ¿no? Prefiere ir a la izquierda porque le reportará mejor pago. Entonces, 5 es mayor que 2. Entonces, ya automáticamente este jugador, dice el jugador 1, sabe que, bueno, sabría de que le conviene ir por arriba. Es el concepto que estoy introduciendo. Sabe previamente, ¿sí? Aquí el jugador 1 dice, sabe que el jugador 2 le conviene ir más por la izquierda que por la derecha porque 5 es mayor que 2. 5 es mayor que 2. Gana más ir por la derecha. Gana ir más por la gana más que ir por la derecha, por supuesto, ¿no? Por tanto, al jugador 1 le conviene ir por arriba, ya que obtendrá mayores, dice, mayores pagos, ir por arriba. Por otro lado, el jugador 2, acá sabe que el jugador 1 le conviene ir por arriba, le conviene ir por arriba. Por tanto, al jugador 2 le conviene ir por la izquierda, ¿sí? Porque 5 es mayor que 2. Por tanto, ya que obtendrá mayores pagos. Y eso se ve, ¿no? 5 es mayor que 2. Bien. Se observa que arriba a la izquierda, es un equilibrio de Nash. Este es el equilibrio de Nash. Ese es el equilibrio de Nash. Este mismo juego en su forma extensiva, ¿sí? Lo hemos visto en su forma normal y nos parece mucho más simple de poder comprender. A ver, veamos cómo podríamos encontrar el equilibrio de Nash. Si el jugador 1 va por arriba, ¿sí? Al jugador 2 le conviene ir por la derecha, le conviene ir por la izquierda porque 5 es mayor que 2. Porque 5 es mayor que 2. Tiene dominancia. 5 es mayor que 2, pero 0 no es mayor que 1, ¿no? Entonces, fíjense la forma de interpretación un poco que empieza a fallar. Entonces, por lo tanto, lo mejor es utilizar este concepto, la forma extensiva para poder comprender el equilibrio de Nash. Fíjense de esa manera. El jugador 1, sí, dice que toma ya una iniciativa y sabe que al jugador 2 le conviene ir por la izquierda porque 5 es mayor que 2, o sea, le conviene más que ir por la derecha. Entonces dice al jugador 1 le conviene ir hacia arriba porque tiene mayor utilidad. Ahora, si el jugador 2 va hacia abajo, ¿sí? tiene estas opciones. Pero fíjense, le convendría ir por la derecha. Pero al jugador 2 no le conviene ir por la derecha, porque aquí gana más, fíjense. Les conviene 5 acá a 0 y 2 a 1. Entonces, definitivamente, este es el mejor camino que puede tomar el decisionista. Y aquí está su explicación, ¿no? Aquí está su explicación que ya la hemos estudiado. Y esta es la forma normal. Entonces, el equilibrio de Nash se observa en este cuadro. Al jugador 1, así le conviene ir por arriba porque gana 2. Además, porque 2 es mayor que 0. ¿Sí? Aunque evidentemente le convendría tomar 5, que es mayor
mayor que 3, pero el jugador 2 no le conviene ir por la derecha porque gana más por la izquierda. Consiguientemente, el equilibrio de Nash se forma en este punto. Entonces, ahora creo que ha quedado clarito lo que les he dicho, pero de todos modos, algunas veces me enredo con mis mismas palabras, así que es muy difícil explicarte en el campo de matemática con la precisión con la que se tiene que hacer. Me gustaría escuchar si tenemos algunos minutos todavía para poder conversar sobre este tema. Adelante, adelante, por favor, si hubiera hubiera algún comentario o tal vez mejorar la explicación, pues escucho. Inge, una consulta. Dígame. En este caso, si se invirtieran los datos, ¿también se mantendría la teoría de Nash? Así por decir, si los datos del jugador 2 cambiaran al jugador 1. Es Marco Antonio Tambo, ¿no? El que me habló. Sí, Inge. Muy bien. Bueno, no, la respuesta está en lo siguiente, ¿no? Que este juego los resultados de este juego ya están considerados. Estos valores de acá no están tomados al azar, sino que estos valores que están acá son el resultado de análisis de tipo financiero, económico, administrativo, que nos permiten ya establecer estos pagos. Estos de acá se llaman pagos, y evidentemente para nosotros son utilidades, pagos, etcétera, de acuerdo a lo que es lo que va a ganar el jugador 1 y es lo que va a ganar el jugador 2. Ahora el señor me dice, si se invierten estos valores en cualquiera de las casillas, entonces por supuesto que el juego va a cambiar, se va a tener que tomar otro tipo de conceptos para tomar la decisión. Simplemente eso, nada más, se convierte en otro juego. Se convierte en otro juego. Y hay que analizarlo, por supuesto, ¿no? ¿Algún otro colega que quiera comentar algo? Ha quedado claro entonces, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, Inge, está claro. Muy bien, muchas gracias. Pero fíjense aquí lo contradictorio, ¿sí? Estamos con la misma información, pero fíjense esta forma de deducción, donde ya no es el equilibrio de Nash este 2,5, sino que termina siendo este 3,1 de aquí abajo. Entonces, dice así. Como es un juego secuencial, no es un equilibrio perfecto el de Nash, porque estamos estudiando juegos secuenciales. Por lo tanto, no es equilibrio perfecto. ¿Por qué secuencial? O sea, porque las decisiones que toma el jugador 1, una etapa, y las decisiones que toma el jugador 2 corresponden a otra etapa, por lo tanto secuencial. Pero dice que como es este juego secuencial, entonces el valor que hemos obtenido anteriormente, es decir, 2,5, no es precisamente el mejor equilibrio de Nash. Entonces, para hallar el equilibrio perfecto en subjuegos, se debe partir hacia atrás a partir del último movimiento. ¿En qué? En la representación extensiva. ¿Ya? En este ejemplo, considerando los subjuegos, se sabe que el jugador 2 irá a la izquierda. Y si el jugador 1 va arriba, irá a la derecha si el jugador 1 va abajo, ya que estos movimientos maximizan los pagos del jugador 2. Esto es lo que vimos hace hasta un momentito atrás. Esto de acá. Tal vez sería acá, esto de acá, ¿no? Tal vez sería mejor. Acá está. Dice, en este ejemplo, ¿sí? Considerando los subjuegos, se sabe que el jugador 2 siempre irá a la izquierda si el jugador 1 va arriba. E irá a la derecha cuando el jugador 2 considere que como mejor estrategia sea ir por abajo. ¿Por qué? Porque 1 es mayor que 2. Entonces, eso es un concepto importante que estamos complementando. Como hay información completa y por tanto los pagos de cada jugador se saben, el jugador 1 anticipa estos movimientos
y decide ir abajo, maximizando su pago. Es decir, abajo derecha es el equilibrio perfecto en subjuegos. Miren, ocurre esto de acá. ¿Sí? Como hay información completa y por tanto los pagos de cada jugador se saben, el jugador 1 anticipa estos movimientos y decide ir hacia abajo, maximizando su pago. Es decir, abajo derecha es el equilibrio perfecto en su juego. Es el equilibrio perfecto. Sí, porque el jugador 1 puede tomar la decisión de ir hacia abajo. Entonces le conviene tomar 3 y 1. 3 es mayor que 0. Consiguientemente, en ese caso, el jugador 2 está en la obligación, ¿cierto?, de tomar en la derecha. ¿Por qué? Porque si va por la izquierda, o sea, solamente no gana nada, gana 0. Mientras que si va por la derecha, por lo menos gana 1. Entonces, fíjense cómo ha cambiado el concepto. Ahora el equilibrio de Nash perfecto se encuentra en 3-1. El otro es el equilibrio de Nash simplemente, pero este es el equilibrio de Nash perfecto. Muy bien. Porque puede tener varias representaciones, dice, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Va a terminar en cualquier momento. Sí, antes de entrar a juegos dinámicos. Les voy a pedir, por favor, unos 5 minutitos que me esperen a concluir esta emisión, ¿sí? Para que también tomen un descansito, un breve descanso. Van a tomar su cafecito, pero solamente 5 10 minutos. minutos, Inge. No, 5 basta, joven. 5 basta. Sufi. Sí. Ahí vamos a estar, pues, en 5, 6, pues, hasta que entren todo, vamos a trabajar. Pero 5 es el límite. Muy bien. Y no hay cuándo. Bueno, estamos viendo una parte muy interesante de la teoría de juegos que ayuda a la mente a tomar decisiones.